Os veciños da Fonte da Coca levan 2 anos reclamando diferentes melloras na súa zona. Neste tempo escribiron ao Concello 5 escritos. O último tivo lugar estes días. Entre as súas reclamacións atópase a da construción dunha canalización que evita as inundacións na Rúa Coca. Creemos que toda esta agua embalsada, por el tema de la lluvia, que es agua limpia, podía hacerse una tejea o una pequeña canalización y que se proceda a su curso natural, que es desembocar en el tema del río. Esa agua limpia no tendría que haber ningún problema. Eso es una pequeña obra que se podría hacer en 1 o 2 días y aliviaríamos un montón de molestias, tanto a los residentes como aquí, como a la intensidad de tráfico que pasa por la Rúa de la Coca. Dende o verán, as intensas chuvias provocan inundacións na zona que, segundo a asociación, poden alcanzar o metro de altura. Cando isto sucede, os veciños quedan prácticamente incomunicados. No pueden salir, a no ser que llevan unas botas de pescador de estas grandes y no pueden sacar los coches hasta que la tierra pues absorba esa cantidad de agua. Pero claro, estos días atrás estuvo lloviendo, día sí, noche también y día también, están incomunicados. Claro, eso es una molestia y no es normal que en el centro de Villarcía aparezcan estas cosas cuando hay una solución fácil y muy económica. Ademais desta nova reclamación, os veciños manteñen as antigas demandas. Como poner unos focos en la pista de bicicletas, que es la única que tenemos aquí en la comarca de Arousa, de esas dimensiones. Está llegando el buen tiempo y los usuarios vuelven a reclamar que se pueda poner unos focos LED donde se puede utilizar al atardecer y a la noche, apagarlo a una hora prudencial, a 30 km por hora en la calle Florida y la calle Bubela, que está aprobado. Poner unos báculos en una entrada de garaje que está siendo ocupada por los coches y volver a instalar un punto de luz en la calle Bubela. Dende a asociación aseguran que se o Concello non toma medidas, asistirán a un pleno para que quede constancia das súas reclamacións na ata da sesión correspondente.